estaba comentando a José y a Fernando que tengan paciencia con el resultado del examen. Ya están siendo ya hicieron revisados 6 de las 10 preguntas, me faltan 4. En general, si ha habido confusioncitas, por ejemplo, en la del problema. En la del problema, unos pusieron 28, otros pusieron 7.5, otros se fueron con 20 y otros se fueron con 5. ¿Y cuánto era? La respuesta más correcta es la de 28. ¿Ok? Por ejemplo, es lo que llegué, por ejemplo, de ver por ahí. Luego otras que las de casillas, literalmente son las que también los ponen predicamento, ¿no? Pero bueno, luego platicaremos de eso para que el lunes no sea de malas noticias, sino de lo mejor de las mejores buenas noticias. Ok, chicos, el día de hoy, como lo pusimos en WhatsApp, nos vamos a centrar mucho en criterios de selección. Para esto, nada más un recordatorio. Hay personas que me deben exposición de aquí, ¿verdad? Pero es para el martes 1. Y para José, ¿para qué fecha te puse? El lunes, Para hoy. no sé si sea este o el siguiente. A ver, ¿de qué tema es? Seguridad Al siguiente. industrial. Siguiente. Para el siguiente. Al siguiente lunes. Ya lo hice, profe. Ya vi que lo mandaste, por eso a mí me llamó la atención, que mandaste las Diré diapositivas. que la resuelvo. Que pongo las ISO una que otra, ¿no? Vamos viendo si esto por ahí también puede funcionar. Hizo que es de gestión de calidad, pero más bien la seguridad industrial es lo que quiero que Bueno, te... solo sería la ISO 45301, ¿no? Hay Más o menos ahorita, creo que es. ahorita también hay otra normativa, o más bien, no me quiero adelantar mucho en el tema, pero ahorita hay una normativa incluso hasta en el estrés. La idea es de que, por ejemplo, las empresas tienen que estar midiendo por Secretaría de Trabajo su nivel de estrés. Yo ¿Sí? pensaba poner las 3P, pero como que no me daba. Las 3P. Ajá, es prevención, proceso y Ah, ya. del otro no me acuerdo. Ya. Pues sí, puede funcionar. No me acordaba que en seguridad Ah, industrial tuviera. protección es la otra. Órale. Protección, prevención y proceso. Mm. Entonces ya tienes investigado. Y casi Pues eso entonces, es como algo adicional. ¿lo quieres adelantar? Nada, el otro lunes. Ok, Fer, nada más te encargo la cámara. Ok, está bueno. Ok, voy a hacer. Y tú ya mañana, Fer, con capacitación. Aunque estoy pensando que capacitación la vamos a tocar lo más seguro entre el miércoles y jueves. Entonces, no sé si pasarte para el miércoles. Ujú. Ok, nada más para Era que el me... de sistema de incentivo, ¿no? ¿Tú eres interesado en incentivos? Ah, entonces Ujú. mañana la podemos tocar, sin problema. Es que hoy quiero terminar selección, un poquito de selección, mañana sistema de incentivos, luego capacitación laboral. Ok, Ujú. ya. Pongan cámara, porfa, lo más que puedan. Chicos, el día de hoy, bueno, les comentaba que dialoguemos desde recursos de la parte de selección, ¿sí? La parte de selección ya es cuando tuviste tu reclutamiento y en el reclutamiento, tuviste tu éxito tal vez y te llegaron tus 200 candidatos o pone tú que 50 candidatos, pero que tengan las características que tú buscabas, ¿no? O las más cercanas a las que tú buscas, en donde, por ejemplo, lanzaste esa convocatoria, ya bien sea interna o ya bien sea externa, y de repente, pues, hubo muchos interesados. El mayor terror de un reclutador, o más bien de un agente de recursos humanos en un proceso de reclutamiento, es que cuando llegues a selección no tengas mucho de dónde elegir. Y ha pasado, o sea, si tienen algún amigo que sea de recursos humanos, se lo van a encontrar en donde digan, pues la caballada está flaca, pero voy a tener que elegir entre estos 3 que me llegaron. O el peor terror todavía es de que solamente uno haya llegado. Y es como, bueno, intentémoslo con a ver qué onda. ¿Sí? Pero entonces habría que cuestionarse, por ejemplo, si nada más llegó uno ante una vacante, hay que ver primero
¿Qué tan competitivos son nuestros salarios? ¿Qué tan, qué tan buena fue la difusión de nuestra comunicación? ¿O o qué condiciones nos conocen o qué famita tenemos para que la gente no llegue? O de otro lado, si llegan demasiados, pues bueno, a lo mejor o estamos haciendo un excelente reclutamiento o ya nos ganamos cierta fama. ¿Ok? Tiene ese sentido lógico. Entonces, ya nada más la selección es elegir al hombre adecuado. Y esta frase me gustó cuando recién la vi, que es elegir al hombre adecuado en el sitio adecuado. Parecerá fácil, pero es algo que sí tienes un gran reto. Porque a lo mejor, imagínense que Miguel llega con altas competencias y altas credenciales a una empresa. Y me encanta cómo se desenvuelve Miguel, me encanta cómo tiene la energía, cómo llega. Y lo quiero contratar, pero tal vez mi puesto de trabajo tiene otro perfil u otro lugar, ¿sí? Entonces, aunque me pese, tendría que buscar la manera de que, pues Miguel lo dejo en la parte de banca, mientras encuentra un perfil idóneo para el puesto de trabajo. O sea, más bien, mientras encuentre un puesto de trabajo con el perfil de Miguel, ¿sí? Porque ha llegado a pasar, créanme, y les puede llegar a pasar a ustedes, que encuentren en una entrevista de trabajo que les digan, ¿sabes qué? Perdóname, pero estás sobrecalificado. ¿Sí? El sobrecalificado es, me encantaría contratarte, tienes muchas cosas, pero no, mi puesto es más chico que tú. ¿Sí? También está otro que pues a lo mejor es simplemente perfiles diferentes. A lo mejor, por ejemplo, veo en una entrevista de trabajo que llega José y digo, no manches, este cuate tiene mucho en el manejo de tecnología, electrónica, etc. Pero a lo mejor mi perfil era directamente de alguien que quería que se estuviera en la calle, redes sociales, etc. Y yo digo, no sé, a lo mejor lo hubiera colocado más en el área de electrónica, no sé. ¿Sí? Entonces, la respuesta se vuelve más complicada cuando tienes que hacer que las personas con el perfil estén en su lugar. No solamente es por competencia, sino también incluso por nivel de estar comprometido, digámoslo así. Tan es así que incluso el proceso de selección de personal yo lo vería fácilmente en una institución educativa. No sé si les llegó a pasar o conozcan a alguien, bueno, creo que sabemos, en donde, por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? Empiezas a ver a alguien con baja nota y de repente se mete en otra carrera y ¡pum! Despunta, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Es también otro claro ejemplo que muy probablemente estaba en el lugar equivocado y ahora pasó a estar en el lugar adecuado. ¿Sí? Muchas veces las notas me reflejan más bien que la persona está concentrada y que está en el momento adecuado. Hay un proceso de selección y tiene que ver con lo que ya hicimos previamente, en donde el A y B es la parte del diseño del puesto, lo que requeriste del puesto y luego a qué tipo de personas llamaste con lo que requeriste del puesto para después tú, a través de criterios, seleccionarlos. ¿Sí? Existen diferentes tipos de maneras de seleccionarlos, lo cuales se le llaman las pruebas de selección. Y son los que están en esta parte de abajo. No sé si se alcanza a leer. A ver, Adilene, ¿me lees la que dice la letra D? ¿La D? Ajá. Fuentes de información sobre el candidato, solicitud de empleo, exámenes de selección y referencias. Perfecto, gracias, Aiden. Nomás quería corroborar que se leía. Entonces, en ese sentido, lo que ya a partir de los criterios que tú tienes de selección, haces, a partir de tus fuentes de información, haces un criterio para ver quién se queda con el puesto de trabajo. Imagínense que yo estuviera ahorita en un puesto de trabajo y me hubieran llegado sus currículums.
¿sí? La respuesta no es qué currículum me gustó más. La respuesta es qué currículum encaja más con lo que yo ofrezco, ¿sí? ¿Qué personalidad encaja con lo que yo ofrezco? ¿Sí? Aquí en realidad la mayoría, quiero pensar que ha tenido algún proceso de trabajo, ¿no? En donde alguna vez pasaste por una entrevista de trabajo, por ejemplo. O fue directa, fue como por amigos y ya. ¿Nunca han tenido una entrevista de trabajo alguna vez? Ok. José, ¿tú no tampoco? ¿En el Oxxo tampoco? Sí. Yo pensé que sí. No, en el otro sí te dan un proceso de selección. Sí, no entran todos. No. Ah, ok. Fer, pensaría que todavía no, porque es la tienda de barrotes, Sí, pero sí tuve. ¿sí tuviste? Ah, ok. Tuve en Entonces, CERS, pero no me aceptaron. ¿mandé? Tuve en CERS, pero no me aceptaron. No te aceptaron en SEARS. ¿Qué te dijeron? Ujú. ¿No te dieron retroalimentación? No, pues es que nunca me llamaron. Sí, pero No sé. no hubo un feedback. No. Ok, ahí SEARS. Bueno, te salvaste. Miguel, ¿tuviste algún proceso de selección alguna vez? No. No, hay que vivir la experiencia. Ujú. Yo creo que aunque no, mira, pidiendo aunque para que no te quedes, hay que mandar el currículum a empresas para ver quién te llama. Y créanme, una persona es antes y después de una entrevista de trabajo, sobre todo los que estén buscando trabajo. A mí me llegó a pasar que cuando recién salí la carrera, bueno, de hecho yo ya he tenido trabajos y entrevistas de trabajo, pero no es la misma también entrevistas de trabajo antes de la carrera y otras entrevistas de trabajo después de la carrera. Se hacen como, te das cuenta de varias cosas, incluso, no sé si es parte del regalo de la entrevista de trabajo o que los cuates que normalmente están ahí son psicólogos, terminan terapeándote, ¿sí? Terminan dándote un poquito de terapia así como de, mira, no, ey, tú todavía tienes que hacer esto, o tú vas a hacer por acá, y, no, y cuando te dan feedback, te sirve muchísimo. Cuando no te dan feedback, pues es una empresa que trae demasiada prisa. O de esos de que, yo te llamo y no te llaman, ¿no? Y empiezas a sentir, y empiezas a cuestionar tu integridad y dices, oye, ¿será realmente bueno? Ah, pues bueno, simplemente es que la empresa recibe 200 currículums y de esos 200 currículums tiene que elegir uno o dos. Entonces, por eso les dije que es un antes y después, en donde se vuelve como un entorno competitivo que, así como, imagínense que entre demasiada gente solo quedarás tú. Entonces se vuelve algo como de más competencia. ¿Ok? Bueno. Adrián y Miguel, su tarea personal va a ser que aunque no quedes, pide chamba. Para que tengan y vivan la experiencia de esa aceptación o de ese rechazo, dependiendo del caso. Muy bien. En este caso, entonces, ya después de ciertas pruebas, tú eliges a la mejor persona de ahí, ¿sí? Lo checas conforme aquello que tú necesitas, lo hiciste en tu diseño de puesto, en tu análisis de puesto, versus lo que te ofrece el candidato o lo que te ofrece el mercado. Porque a lo mejor si nada más tenías uno, pues lo que el candidato sea. Pero si hay 30, 40, pues eliges el perfil que más se parezca, ¿sí? Lo que te ofrece. O tal vez, si lo puedes reanalizar, si ese puesto o si esa persona te va a aportar más de lo que tú esperabas en el puesto. Pero te soy honesto, la inmensa mayoría de las empresas no lo ven así. Más bien, la inmensa mayoría de los agentes de recursos humanos no lo ven así. Sobre todo cuando son agencias. Cuando son agencias como no tienen poder de decisión, los decide el jefe, los decide quien los contrata, es más complicado ponerte a ser creativo, decir, oye, pues tal vez este no tiene el perfil, pero no manches, qué bueno es y te va a hacer unas chambas especiales. ¿Ok? No, a menos que sea casi el empresario que diga, va, le apuesto por este cuate o por esta chica,
A menos que sea así, sí tendría que ser casi como calzador. Piden estas características, evalúan quién tiene más de esas características, hasta hacen un sistema de puntuación para saber a quién eligen. ¿Vale? Ojo, cuando hablamos en un criterio de selección, muy normalmente, si bueno, luego platicamos de eso, pero no, yo quiero decirlo para que no se me olvide el concepto y que esté grabado. Muy normalmente, el reclutador o el seleccionador, a pesar de que sea experto, a pesar de que esté en demasiado contacto, va a tener influencia del efecto halo para la toma de decisiones. Entonces, si me permiten decirles que cuando vayan a una entrevista de trabajo, vayan lo más presentable posible, con su mejor sonrisa y con algunas técnicas de persuasión, mejor. ¿Sí? Ok, técnica de persuasión para conseguir entrevistas de trabajo, habla propio, serio, pero con, al menos en tu charla, inicia los positivos para después terminar los negativos. Pasa que la gente se queda con por ejemplo, cuando inicias los mensajes positivos y con los negativos, se quedan contigo como una persona propositiva. Cuando inicias los negativos y terminas los positivos, te quedan con una persona negativa. Cosas de esas que solo el cerebro entiende, son buenas propuestas para conseguir un empleo. O también para los que ya tienen un empleo, por ejemplo, cuando pasen con el de recursos humanos para conseguir un ascenso. Incluso hay técnicas de persuasión. ¿Ok? Ok, Adrián, al rato te veo. Miguel. Ok, existen diferentes maneras. Existen diferentes maneras. Una agencia de colocación o un modelo de colocación en donde, como les dije, es el terror. Por un lado, el terror del reclutador y por otro lado, si la persona era demasiado competente, podríamos decir la suerte del reclutador al mismo tiempo, en donde solamente existe un candidato y una vacante. ¿Qué significa eso? Pues ya ni siquiera hagas muchas herramientas de selección, pues nada más tienes un candidato y una vacante, pues ya, se lo avientas, ¿no? Otra, muy probablemente la más normal, la que debería suceder, es que tienes solo una vacante y bastantes candidatos, ¿sí? Esa es como la más normal, tardada, pero fácil, porque en realidad lo único que tienes que ver es quién encaja en tu puesto de trabajo o quién tiene las competencias necesarias para que vaya el puesto de trabajo donde tú quieres. Cuando hablamos de eso, hablamos no solo de capacidades y habilidades, sino también incluso de personalidades. La personalidad cuenta también a la hora de poner algo ahí. ¿Sí? Buenísimo. Y el último y el más complejo y el que he visto en muchísimas empresas, sobre todo, por ejemplo, que dijiste en Sears, Sears tiene muchísimo de esto. City Club muchísimo de esto. Soriana, Walmart, Kiosco no, porque no tienen tantos puestos. Pero hay muchas empresas que tienen esto. Modelo de clasificación significa un montón de candidatos y un montón de vacantes. ¿Qué es esto? Cuando tienes un montón de candidatos y un montón de vacantes, haces gala de los skills de la agencia o de persona de recursos humanos. ¿Por qué? Tú tienes que ver, por ejemplo, imagínate a ver, ya nomás somos 4, entonces rápido me acabo los ejemplos con personas. A ver, José es mi nuevo reclutador senior. Iván, Fer, Adilén, Miguel y yo a pedir trabajo, ¿sí? Y él tiene 2 puestos de trabajo, ¿sí? Si tiene 2 puestos de trabajo y nosotros vamos por lo que haya, o tal vez, por ejemplo, yo digo, tuviera un puesto operativo y uno gerencial, y por ejemplo, los 2 Fernandos vamos por lo que haya, pero Adilén va por gerente. Y Miguel no se siente capaz ahorita y que va por operativo. Ok. Y resulta ser que las competencias que teníamos, a lo mejor Fer tenía habilidades para gerencia.
Pero, y Adilén tenía la mejor competencia para hacer la operativa. ¿Sí? Y entonces dices, ok, pues a lo mejor pongo a Adilén, a lo mejor pues se dice, Adilén, pues elijo a Adilén como operativa y a Fer como gerente. Ajá, ¿lo va a aceptar Adilén? Una. Dos, a lo mejor dices, ponle tú que lo acepte. Adilén y Fer tendrán habilidades compatibles para que puedan desarrollar el trabajo, personalidades compatibles. ¿Sí? Entonces, la decisión no se vuelve tan fácil, no solo son skills, sino también personalidades. ¿Sí? Es decir, ¿cómo? Dice, no, ok, no, pero en el trabajo no importa si te llevas bien o mal, porque al final de cuentas te vas a tratar con desconocidos e incluso personalidades diferentes. Claro que sí cuenta. Dice, te lo digo de un gran maestro mío que tuve de gestión de capital humano, en la especialidad, que me decía, las amistades en el trabajo no son esenciales, más ayudan. ¿Sí? Uno no va a ser amigos al trabajo, pero vaya que ayuda tener amigos en el trabajo. Entonces, realmente, por ejemplo, los lugares que he tenido los mejores climas laborales, hemos tenido incluso una relación de compañerismo, no amistad, pero un compañerismo muy importante, de tal suerte de que las otras partes se podían echar la mano. ¿Sí? Decir, ¿sabes qué? Yo traigo algo, ayúdame, o viceversa. No nos pesaba hacer horas extras, por ese tipo de cosas. Y cuando hablo de horas extras, hablo muchas horas extras. ¿Sí? Entonces a la empresa, pues, hablando en economía, le iba muy bien. Mejor un clima laboral padre. A muchas personas les gusta más un clima laboral padre que un salario padre. Así de cañón. Bueno, la parte de selección tiene diferentes elementos o tiene diferentes maneras de tú poder elegir. La más popular son las entrevistas dirigidas. La más. Vamos, digamos que entre la más popular a la menos popular. La entrevista dirigida es aquella que tú ya tenías un guión de preguntas y a todos les preguntas lo mismo. ¿Sí? La entrevista no dirigida es aquella que tú literalmente te sacas de la bolsa las preguntas, de tal suerte de que tú vas sabiendo poco a poco, con algunas preguntas que tú hagas, qué tan competente puedes ser a llegar al puesto. A ver, Fer, vamos contigo. Cuéntame, ¿en qué momento harías tú una entrevista dirigida y en qué momento harías una entrevista no dirigida? Pues, ¿En qué momento harías una entrevista dirigida y una no dirigida? Pensando que en la dirigida ya tienes la guía de preguntas y en la no dirigida no tienes ninguna guía. Ya andas bajo tu intuición. pues en la dirigida como para un puesto gerencial o algo así, ¿no? La dirigida para un puesto gerencial y la no dirigida. En la otra, pues un puesto más bajo, como por ejemplo, más operacional. Ok, perfecto. Yo lo haría completamente al revés, pero está bien. O sea, por ejemplo, la dirigida es una guía de preguntas, normalmente para saber quién responde mejor a un proceso, ¿sí? Aunque estas dos son las más utilizadas, tienen las más posibilidades de que la gente te pase esa prueba sin tener las competencias necesarias. Ujú. Ojo, cuando hagas entrevistas o cuando tú estés en una entrevista, el lenguaje no verbal cuenta muchísimo. En teoría, tu reclutador o tu seleccionador tiene que tener el skill, no hablo de la competencia de decir que tenga el conocimiento en recursos humanos, sino también el skill de poder leer cuerpos, ¿sí? De poder leer expresiones faciales. Por ejemplo, para saber cuándo alguien está diciendo una cosa y su cuerpo dice otra, ¿sí? En la dirigida no te tienes que estresar mucho por las preguntas porque ya las tienes hechas en tu plantilla.
Lo que tratas de sacar información es una habilidad demasiado en específico. Por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Quiero que la persona que esté aquí tenga habilidad numérica. Imagínate que tú quieres una persona que tenga habilidad numérica, pues yo en la entrevista de trabajo empiezo a que él, sin que se dé cuenta, sin que note, haga cuentas. ¿Sí? Así como que yo empiezo a decir, oiga, no, sí, fíjate, a ver, ¿hace cuántos días te contacté? ¿Hace cuánto? Y empecé que por varias maneras ni se dé cuenta y que haga cuentas, por ejemplo, ahí. Y si ya tienes demasiado específico, a lo mejor esa pregunta se la haces a 200 personas. ¿Sí? ¿Qué desventaja yo le veo a la dirigida? Es que la plática no se ve natural. O sea, cuando tú estás en una entrevista de preguntas dirigidas, sobre todo cuando tú apenas vas empezando como reclutador o como alguien que vas a querer personal, está bien, porque no conoces cómo sacar información, ¿sí? O cuando no tienes experiencia de asesor de ningún tipo. Cuando ya tienes una experiencia alta, normalmente y por esencia, pasan a las no dirigidas, en donde las preguntas se vuelven más como una conversación normal. La desventaja de la no dirigida es que tienes 200 personas con información diferente. Y que de esas 200 personas de información diferente, habrá que ver quién se guió mejor en la conversación. O quién tuvo la mejor conversación contigo. O sea, también la no dirigida tienes que ser bien cuidadoso de no tener alguna preferencia por afinidad, que es un error habitual que también los de recursos humanos tienen que cuidar. Le llaman que me lo sé más por inglés, el efecto de afinidad. ¿Sí? El efecto de afinidad no es otra cosa de que, oye, no manches, qué bien me cayó Miguel. No manches, ese cuate le voy a dar empleo. ¿Okay? Eso podría ocasionar un problemonón en la empresa en caso de que Miguel no fuera el más competente para el puesto o tuviera la personalidad del puesto. Entonces, para una no dirigida, el reclutador tiene que ser muy bueno, muy objetivo y una mente excepcional, digámoslo así, porque al mismo tiempo tiene que hacer las preguntas que lo dirigen a la entrevista, pero al mismo tiempo que está sacando información que de otra manera no lo hubiera sacado. Las pruebas de conocimiento, depende del tipo de puesto de trabajo. Si el puesto de trabajo requiere algún conocimiento específico, son muy buenas, ¿sí? Incluso te hacen como en la escuela, exámenes, y exámenes largos. Recuerdo alguna vez haber calificado para un puesto de escolar, incluso de una institución, no como maestro. Y me recuerdo haber tenido un examen de 350 preguntas, tipo Ceneval. Te digo, para que sepan, les digo de lo que se pueden encontrar a la hora de pedir algo. También, a lo mejor en algún puesto de administrador o de químico o algo así, que tú requieras algún tipo de conocimiento específico, lo recomiendo ampliamente. ¿Sí? Y se asustarán, dirán, ¿cómo un examen de 350 preguntas? Saliendo de la carrera, y si no quisieras estudiar, ¿seguirías teniendo exámenes? Muy probablemente sí. ¿Sí? Entonces, este examen ya después, ya que estudié más del tema, lo entendí. Lo que buscaban era saber quién se desesperaba más rápido. Buscaban quién tenía la paciencia para que su mente siguiera activa después de 350 preguntas. Porque había personas que se desesperaban y después contestaban pura A o pura C. Pues ya, como ya vámonos de aquí. ¿Sí? Entonces, si era eso, imagínate, en un puesto de trabajo que requieras mucha paciencia, pues no. Muy bien. Hasta aquí. ¿Qué ansiedad tienen, chicos? Cuéntenme. ¿Qué está en su bello pecho que quiere salir como palabra? ¿Nada? ¿Todo bien? All right. Muy bien. Ok. Dentro de esto también, hoy va a haber un examen psicológico
cada quien lo va a hacer de manera personal. ¿Sí? Los exámenes psicológicos son muy, muy buenos. Te van diciendo a lo mejor de manera, hay que saberlos utilizar, hay que saberlos hacer, porque si no la gente que ya conoce te hace la trampa y pues va a salir muy bien. Es como la prueba del bolígrafo, digámoslo así. Cuando la gente no lo conoce es buenísimo. Cuando la gente sabe de eso, ya al menos también puede ser bueno en el sentido de que la persona es alguien que está seguramente conociendo de muchos temas. Pero bueno, los de personalidad, esos son los que también te avientan unas 30, 50 preguntas por todos lados preguntándote lo mismo, de tal suerte de cómo responderías ante cierta situación. Y las técnicas de simulación, esta es muy buena cuando quieres sacar alguna habilidad. Me pasó alguna vez en una empresa que estuve temporalmente, de encuestas en donde simulábamos una investigación de mercado. Y ellos evaluaban quién tenía el mejor rol gerencial, el mejor rol de captura y el mejor rol de entrevistador. Y así eligieron a todos sus personales. En una simulación para ver quién agarraba liderazgo, quién no, quién así, ¿sí? Y éramos 40 y quedamos 5 en ese momento, ¿sí? Pero la idea era así, hacer un juego de rol, ¿sí? En un ejercicio práctico de cómo sería en el entorno laboral. ¿Ok? Buenísimo. Y la entrevista, como les dije, la entrevista de selección es la más popular. Para esto siempre se tiene que preparar, siempre se tiene que agendar y ya después se tiene que llevar como un modelito. Muy bien. Imagínate, Fer, que eres ahora tú el nuevo reclutador. Tú sabes que para el puesto de trabajo, José, Adilene y Miguel saben que de eso depende que si comen o no. De eso depende de que si tienen ingresos más fuertes o no. Entonces, tú sabes que la inmensa mayoría va a estar sudando frío cuando van contigo. Van a estar nerviosos. Entonces, tú como reclutador o como seleccionador en este caso, tienes que preparar la entrevista de tal suerte de que no te contesten bajo sus nervios, te contesten bajo sus escenarios. A menos que el puesto de trabajo requiera manejo de nervios. Por ejemplo, si vas a entrevistar a un conferencista, lo que lo quieres poner es nervioso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quieres saber cómo reacciona ante el nervio. ¿Sí? Pero si quieres un puesto de trabajo operativo, a lo mejor José va con toda la seguridad, porque no sé, se inventó unos cursos de coaching, no sé qué pasó. Pero Adriana a lo mejor va y está como estresada, pero y a lo mejor es muy competente, nada más estaba estresada. Aunque entonces en tu entrevista haces algo que se le llama rapport, ¿sí? En donde dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oh, qué padre. Y ya ves algún detalle que puedas sacarle, ¿no? Ah, qué padre, mira, ¿te gusta el color naranja? Mira, a mí también. O algo, tú vas viendo qué le puedes sacar de información así, de tal suerte de que de por ahí empiece una plática de amenizaje. Aunque sea una entrevista dirigida, aunque sea una entrevista de las mismas preguntas a todos, normalmente es muy bueno hacer rapport. Y si tú eres el que está pidiendo trabajo y tú haces el rapport, te ves aún mejor. ¿Sí? Mientras no te hagas confiancitas, tampoco es, ¿qué onda, amitas? ¿No? ¿Y cómo estás? No, sino que a lo mejor si tienes una capacidad así como tipo detectivesca de saber qué es lo que le gusta al reclutador y, por ejemplo, si tú vas a la oficina del reclutador y de repente ya ves motitos allá en miniatura, dices, le gustan las motos, vas. Y le empieza a decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oh, no, mira, veo que te gustan las motos, a mí también, no, qué padre. Sí, empiezas a hacer un reporte de tal suerte de que la otra persona se sienta cómoda al hablar contigo. ¿Ok? Hablando de eso, es otro tip para buscar trabajo. Una manera de hacer rapport, porque el efecto halo sigue pasando en las entrevistas. Entonces, para ese sentido, busca algún interés en común. O rápido, si le ves la fotografía familiar, vas con la familia. ¿Sí? Haces algún comentario de familia. No, sí, qué padre. Estamos en la familia. Ah, perfecto. Hasta aplica en relaciones públicas y en ventas. Buenísimo. Entonces, estamos hablando de que
tú como reclutador preparas la entrevista, desarrollas, el desarrollo son las preguntas que ya tenías establecidas o unas 5 o 6 preguntas relacionadas a lo que ves en el currículum en ese preciso momento, si la haces no dirigida. Haces un cierre de entrevista nada más para sacar conclusiones y después evalúas al candidato. Lo que te pasó a ti, Fer, en particular, se llama mala educación del reclutador, ¿no? Y es muy habitual en México, en donde lo mejor sería a las personas que no quedan, les tienes que llamar, les tienes que decir por qué no quedaron, ¿sí? De la manera más objetiva posible. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando del Candidate Management Relationship o también del Inbound Recruiting? El Inbound Recruiting te exige llamarle a los que no quedaron de la manera más objetiva, de tal suerte que la otra persona pueda trabajar en sus skills. ¿Sí? Sí. Porque si es el yo te llamo y no te llamo, es parecido como cuando están en las relaciones, ¿no? De que, ay, sí, y ya no te vuelven a ver, ¿no? Entonces, es como parte de la cordialidad y la educación que tiene una empresa. Muy bien. Hay una serie de preguntas que son como las más habituales cuando te están en el reclutamiento. Las quise poner porque, una, las encontré en muchas bibliografías y otra, para que se vayan acostumbrando a lo que te pueden llegar a preguntar, ¿sí? Además, hay preguntas que no puse aquí que creo que son importantes que vayas ensayando. Sobre todo para los que quieren pedir algún trabajo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Sé que me van a preguntar por mis intereses, me van a preguntar tal vez por mi salario en 5 años, me van a preguntar a lo mejor por mi jefe favorito, me van a preguntar de por qué me salí de los trabajos anteriores o cuál fue mi mayor logro de mis trabajos anteriores. O sea, tener preparado